Tres. Bueno, sean muy bienvenidas Tere Estrada desde México, Gloria Guerrero desde Gracias. Argentina y Patricia Stambuk representando a Chile, grandes autoras de libros de música. Y es muy importante enfatizar que este es el primer encuentro Libra, donde podemos abordar la música desde una perspectiva femenina e inclusive feminista. Entonces, lo primero que quisiera preguntar, sobre todo a Patricia en este momento, es cómo fue armar una biografía que es una ópera prima sobre Violeta Parra, que además tiene todas las fuentes vivas que estaban cercanas a Violeta. ¿Cómo fue ese trabajo de campo? Además, tú estabas acompañada de otra colega también. Cuéntanos, ¿cómo fue esa historia? Era el segundo año de periodismo, o sea, éramos bastante jóvenes. Sin embargo, tuvimos la iluminación de ver este tema como un tema necesario, porque aparecían otras personas dentro del folclore como presuntamente más importantes y más relevantes que Violeta. Sin embargo, nosotros dimensionábamos que Violeta era de una potencia extraordinaria, de un talento superior, y tal vez visualizamos, no puedo alcanzar a recordarlo, que tendría una proyección como la que ha tenido en los años posteriores a su muerte y muchos más, y parece ser que no se detiene. Entonces elegimos este tema y en vez de ir a las fiestas y a carretear, como se dice ahora, nos dedicábamos a buscar a las personas que en las poblaciones eran sus parientes o en las universidades o en otros ámbitos habían estado relacionados con ellas. Y como ustedes saben que es este sistema, bueno, una persona lleva a la otra aparte de aquellas que uno tiene en su definición original de testigos y protagonistas que va a consultar. De manera que fue un trabajo muy gozoso. A lo mejor si yo lo hiciera hoy día, profundizaría aún más en las historias, pero yo creo que aún así, o sea, me refiero aún más así, profundizaría más en los testimonios, pero aún así fueron testimonios de una importancia tremenda. Tanto la gente que desde el mundo de la música como del mundo popular, o desde la familia, o desde la amistad, o desde incluso de la enemistad, hablaron de lo que era esta mujer que tanto representa en el arte chileno. Así que armarlo fue también, lo pienso ahora porque no había biografías corales, yo no había visto nunca una biografía coral o polifónica, no la había leído. Y sin embargo fuimos capaces de estructurar un relato fluido a partir de personas tan distintas, de voces tan diferentes, de momentos que iban complementando, pero que eran fragmento a fragmento la trayectoria que podíamos intentar atrapar de la vida de Violeta. No es una biografía propiamente. Sabemos que es un subgénero, pero una biografía tampoco nunca va a alcanzar a captar a todo el individuo en su totalidad, ¿no? Claro, Así que y, esa fue la y historia. exacto, y claramente durante esta década, bueno, en los 90, 2010, han aparecido bastantes biografías que como que luchan cuál es la oficial, la no oficial, la que tiene más detalles, informaciones. Está la de Víctor Herrero, por ejemplo, que también viene del periodismo. Pero, ¿cómo fue para ustedes acceder a estas fuentes primarias realmente que hoy es como, wow, tuvieron de primera mano la información? Y además, ¿cómo pudieron hacer eso en un momento en que tampoco había biografías de músicos o músicas en Chile? No era un género que se estuviese explorando en los años 70, por ejemplo. Por eso digo que de alguna manera pertenezco al grupo de las Tina Turner de los libros musicales, ¿no? Lo que también es un aporte, porque uno despertó sensibilidades para el tema. Lo nuestro era el folclore, o sea, nosotros en la universidad nos expresábamos a través del folclore, interpretábamos la vida, la sociedad u otras sociedades por el folclore, tanto chileno como argentino, Gloria, y de manera que el folclore es lo que después fue el rock y otras tendencias musicales para las demás personas. Para nosotros era eso lo que nos interpretaba. Las letras eran nuestra poesía diaria, ¿no? Y salíamos y teníamos esa música permanentemente en el entorno, en las radios, etcétera, en las peñas.
en la misma universidad, el que tomaba una guitarra, que cantaba folclore, no cantaba rock, cantaba folclore. De manera que yo creo que fluyó entonces en forma natural la temática, y con mi amiga Patricia Bravo, que éramos compañeras de curso y muy amigas, decidimos hacer este tema, entre las dos nos repartimos. Claro, ustedes comprenderán, para una mujer nacida en la Patagonia como yo, entrar a la cultura de la zona central de mi país, que es completamente distinta, algo maravilloso. Fue una ventana distinta de una sociedad que era una sociedad completamente diferente a la nuestra, a la zona austral. Una sociedad donde había inquilinaje, donde había mucha pobreza en esa zona central, un mundo desconocido para mí que se me abrió, y eso tal vez me permitió, viniendo desde afuera del bosque, dimensionar más aún su valor. Exactamente. Me gustaría vincular tu experiencia con la de Gloria, eh, porque además acá hay un tema del pionerismo, como que siempre, al menos dentro de la musicología chilena y que hemos trabajado también sobre Violeta Parra, el trabajo tuyo, Patricia, es pionero. O sea, podríamos decir, esta es la fuente a la que todos tenemos que llegar y luego vamos leyendo las otras biografías, pero esta es como la fuente Es la documental. Lo agradezco tanto que francamente me emociona y me agrada, porque durante mucho tiempo, y creo que les ha pasado probablemente a quienes están participando en este momento, en este Zoom, durante mucho tiempo se citó partes completas del libro, sino libro casi completo, sin decir cuál era la fuente, ¿no? Exacto. Entonces, ha pasado un tiempo y es bueno, y yo lo recomiendo a todas las demás autoras jóvenes. No las desmerece citar las fuentes, al contrario, las fortalece como escritora, las fortalece como investigadora. Citen siempre a sus fuentes, sean documentales, bueno, naturalmente, ¿no? Esa es mi Exacto. recomendación. Te agradezco mucho tu reconocimiento. No, para mí es un honor de verdad tenerlas a todas y estar con quien fundó, digamos, estos estudios sobre Violeta Parra. Y en tanto, con Gloria, a mí me llama la atención también porque tú has escrito biografías, como por ejemplo la del Indio Solari, pero por interno, tú me contabas que uno de tus libros favoritos era el que habías escrito sobre la Sobre el historia estadio de Obras. obras sanitarias. Obras sanitarias. Y que es un título muy extraño, ¿no? Porque obras sanitarias parece raro. Lo que pasa es que, bueno, después podemos hablar de eso, pero me quedé encantada con lo que decía la compañera, porque ella hablaba del folclore, y el folclore no es otra cosa que la música del pueblo, folk, ¿ok? O sea, la música del pueblo. Y ha sido el folclore y lo sigue siendo el folclore que conocemos, básicamente. Y también el rock ha sido en su momento, y lo sigue siendo por partes, la música del pueblo. Y con respecto a lo que me preguntabas de la biografía del Indio Solari, también hay otro punto de conexión, porque también es coral, también es una investigación con todas las personas y medios y lugares y todo lo necesario como para reconstruir la vida de este cantante, cuyo grupo era Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que sigue siendo, de algún modo, aunque ya pasó mucho tiempo, 20 años desde su disolución, el fenómeno sociocultural más importante que dio el rock en la Argentina. No hubo nada igual, tan cerrado, tan importante, que yo creo que, salvo Uruguay con furia, creo que no ha salido de la Argentina y fue suficiente. Es decir, que 100.000 personas en un recital en un campo, es decir, llegamos a ese nivel de locura. Y reconstruir la historia del indio fue muy brava. Yo no sé cuánto tiempo habrá tardado Patricia, supongo que eones en terminar esa biografía coral, pero a mí me llevó 2 años y medio, y eso que la ciudad base del indio y de su actividad con los redondos, así le decimos a la banda, es en La Plata, que son 60 kilómetros de Buenos Aires, o sea, ni siquiera es en la otra punta del mundo. Y aún así, el indio es una persona, tiene 74 años hoy día, ya está retirado porque está enfermo, ok, pero está bien, pero enfermo. Y es una persona increíblemente culta,
increíblemente inteligente, increíblemente leída, o sea, es una persona con un bagaje cultural, a ver, ustedes me lo van a entender. Vos prendés el grabador, suponete como hacíamos antes, que hacíamos así, ok. Sí. Prendés el grabador, te vas a dar una vuelta, haces las compras, dormís la siesta, volvés y vos déjalo hablar nada más. Apagás y tenés la nota. ¿Entendés lo que te digo? Bueno, por Sí, eso el libro se llama El hombre ilustrado, parafraseando a Bradbury, claro. pero no ilustrado por dibujado, como estaba No, dibujado, sino ilustrado por la ilustración. Okay. Y exacto. escuchaba lo que decía Patricia con respecto a también cómo filtrar toda esa información coral que te llega. Es Sí, muy delicado porque así como el indio es alguien tan, tan, tan inteligentemente superior, permítaseme el término, también es una persona muy difícil. Y él, obviamente, y él quería dictarme su autobiografía. Y yo le dije que ya. no. Le digo, no, déjame trabajar. O sea, déjame trabajar a Arriesgado, mí. No, bueno, de hecho arriesgado. lo hizo luego con un Sí, muchacho, iba a decir otra cosa, pero no importa, con una persona que lo ayudó mucho. Pero yo quería hacer mi trabajo y bueno, y él quería dictar su autobiografía, cosa que en el caso de Patricia, claro, es totalmente diferente. Pero aún así, de haber estado Violeta en vida y tal vez Patricia le decía, no, no, déjame contarla a mí y la cuidás a la persona. Porque yo al indio, por más que él quería lo suyo y quería hablar de sus cosas así, lo cuidé igual. Porque como bien decía ella, hay detractores, hay enemigos, te encontrás con cada barro y cada zanja que vos decís, esto yo, ¿será cierto? Es incomprobable, no lo puedo poner. Entonces, bueno, hay un cuidado con la persona y me costó muchísimo, es coral también, porque no había otro modo. Y con respecto, para resumir y dejarle espacio a las compañeras, lo de obras sanitarias, es curioso el nombre, pero el sindicato de agua que proveía la Nación es el sindicato de obras sanitarias de la Nación, ¿ok? Ese sindicato tenía, además de un colegio, un estadio de básquet con capacidad para alrededor de 5.000 personas. Y eso se convirtió en el primer, único y más importante estadio de resistencia del rock, porque aquí no estuvimos hablando de lo que también es la resistencia, ¿ok? Teníamos dictadura militar, ustedes ya saben muy bien de lo que estamos hablando de todo esto, y entonces esa resistencia del rock bien entendido, ¿ok? No el bailecito. Estamos hablando de poesía, estamos hablando de algo más importante que todo. Obras fue el refugio grande, porque 5.000 personas no son ni 3 ni 4 ni un boliche chico. Y todas las bandas cuando llegaban con su carrera hasta allí, era como que se ponían, como suele decirse, los pantalones largos, es decir, ahí los pantalones o la pollera, no importa. Y entonces la historia de ese estadio, donde estuvo John Baez, donde estuvo Gilberto Gil, Pat Metheny, y toda la música de acá, cualquiera, Dizzy Gillespie, no sé, B.B. King, todos han estado ahí. Eso me llevó un poco más, 3 años y medio, hasta encontrar todo lo que había pasado desde el año 76 hasta cuando cerró en el 2005. claro. O sea, desde Así el que fin de la dictadura no, la dictadura terminó después en el 83. Ah, es O sea verdad. que, Detrás, claro, sí. del 76 al 83, O sea, imagínate. durante, claro, Eso durante era el periodo. nuestro lugar de reunión. O sea, era como casi, casi, casi un refugio. Era una cancha de básquet. Le decíamos caja de zapatos porque la acústica era muy fea. Pero ese trabajo, sí, pero ese trabajo me llevó mucho tiempo y hoy yo creo que con buena voluntad podría enseñarse en un colegio, digamos, por decir una clase, se puede enseñar con la data que hay ahí, que recorre qué fue el rock, qué es el rock en Argentina, y que me tocó a mí, está bien, pionera, sí, la primera mujer periodista de rock en Argentina, pero me tocó como le podría haber tocado a otro, y no por ser mujer es algo ni mejor ni peor. Yo lo que quiero es ser humano
y me encargué de eso con otras personas también. Nos tocó a nosotros manejar y darle vida a ese movimiento. Así que muchas gracias por invitarme para contar estas cosas. No, gracias a ti, Gloria. Y claro, siento que el pionerismo va también de la mano, también por las temáticas que ustedes decidieron abordar, que básicamente es visibilizar a personajes muertos recientemente, como el caso de Violeta Parra, en tu caso también visibilizar como la otra cara de la moneda del Indio Solari y retratar también, en el caso del libro de obras, como quienes se presentaron, tomar testimonios, cómo recopilarlos, cómo tratar bien también a esos testimonios, porque a veces dicen cosas disparates y cómo uno evita, digamos, eso. Eso es un gran proceso. Pero también me llama la atención tu proceso como pionera, precursora del periodismo de rock, o sea, de ser como hasta el día de hoy, tú lees en Google y sales como la primera mujer periodista de rock. No, no, uno no lo piensa. Eso después, 10 años después, 20 años después, vienen y te dicen, ay, mira, vos, no sé. Claro, como Nosotros Ellen hacíamos lo que... Willis. No, sí, pero es que uno hace lo que hace, lo hace con amor, lo hace con necesidad porque hace falta alguien que lo haga, no estaba yo sola, había unos compañeros míos también, éramos muy pocos, pero bueno, me tocó a mí como le podría haber tocado a otros, pero no estás pensando si sos mujer, si dejas de ser Claro, mujer o si sos hombre. Somos compañeros y compañeres, como andan diciendo ahora con el lenguaje inclusivo. No tiene ninguna, para mí, en lo personal, y no quiero que sea un debate, no es un mérito ser mujer. Sucedió así, está bien, y estoy muy orgullosa, pero no es una bandera que yo ande llevando. claro. Somos como los fans finalmente, o los que te leían, como los que te posicionaron también, como que te colocaron ese mote, por decirlo así, como, oh, No, primera pero mujer. digamos, o sea, es cierto, fui la primera en publicar siendo mujer, pero yo no lo sabía. Claro, es como el No caso de era una Ellen intención. Willis en Estados ¿Eh? Unidos, es como que de Ellen Willis, por ejemplo, Ah, que la también. primera crítica de rock en Estados Unidos y Y ella estaba con todos los... seguramente Tampoco no se lo daba pensó, cuenta, no sabía. Dijo, claro, vos estás pero con haciendo tus la... cosas. Exacto, Claro. pero con las décadas uno va como situando a estas grandes mujeres como, wow, realmente hicieron un Mirá, trabajo. mirá los deditos. Pasaron 50 años desde que empecé a publicar. ¿Ok? Sí. Yo era muy chiquita. O sea que imagínate, después de medio siglo, no me importa. Bueno, y ahora le cedo la palabra a Tere Estrada eh, sobre tu libro Sirenas al Ataque, Historia de las Mujeres Rockeras Mexicanas entre 1956 y 2006. Estamos hablando de un periodo muy extenso. Cuéntanos al respecto de tu libro, que ya intuyo que tiene también un tema de reivindicación femenina, por supuesto. Sí, aquí se los presento, está gordo, son 400 y cacho de páginas. Me Yo encanta. además de ser compositora, cantante, guitarrista, soy socióloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, eso me ayudó mucho porque siempre he tenido como esta necesidad de vincular la música con la investigación. Yo no soy etnomusicóloga ni musicóloga, pero desde la sociología pues me ha encantado poder escribir, ¿no? Vengo de varios padres periodistas, entonces pues siempre se incentivaba mucho la escritura. Entonces, bueno, este libro, yo hice mi examen profesional sobre el rock en 92. Dije, mi siguiente trabajo de investigación va a ser sobre mujeres rockeras en México, pero nunca me imaginé que me iba a tardar tanto tiempo. Me tardé 10 años en hacerlo, ¿no? Y no les quiero decir la cantidad de tropiezos, no nada más para buscar la información, sino también para poderlo publicar, ¿no? En las editoriales me decían unas cosas espantosas así como de, oye, pero no hay una rockera que se haya muerto así por un pasón de drogas como Janis Joplin o cosas así, ¿no? O sea, Claro. querían, saben, la historia morbosa, ¿no? O les importaba más los chicos con los que se habían acostado, o sea, importaba más el tamaño del brasier que las trayectorias. Entonces, serle fiel al proyecto implicó tener una paciencia infinita. Y después, bueno, ya después de muchos años, pues ya logro publicarlo. La primera edición salió en 2001, perdón, la segunda edición salió en 2008.
y entrevisté a compositoras, cantantes, instrumentistas, managers, todas las chicas que han hecho posible la historia del rock en México. Y pues sí, por supuesto, vienen todas las voces de todo el mundo, es una cosa coral también. Pero coser la historia, hilvanar la historia, el hilo conductor son los espacios donde se ha generado el rock en México. Ese fue mi hilo conductor. Y ellas como protagonistas de estos espacios. Entonces, los capítulos van siendo, por ejemplo, las caravanas Corona, las pistas de hielo, los foros estudiantiles, cómo ellas iban siendo protagonistas de estos espacios. Y si tú ves un espacio, pues eso te sitúa inmediatamente a un cierto contexto histórico, ¿no? Entonces, eso fue lo que me ayudó a ir construyendo esta historia. Y además, bueno, pasa esto que luego las chavas no se acuerdan de algunos datos y eso, pero pues tienes que corroborar con más gente para poder poner los datos fidedignos. Sí es luego un tema porque no dices a dónde busco esa información, ¿no? Pero bueno, lo importante es, no claudiqué, a pesar de que hubo muchos momentos que dije, híjole, pues a quién le interesa esto, pues sí, o sea, ellas mismas se vieron con otros ojos. Esta edición salió en 2008 y ahorita ya estoy trabajando en el tomo 2, que es la escena en los últimos 15 años. Pero justo es cómo darle honrar el trabajo de las compositoras, de las rockeras, que se atrevieron a abrir camino donde no había. Entonces es visibilizar su trabajo, agradecerles porque las rockeras de ahora, pues de alguna manera están en la escena porque hubo otras que abrieron camino para ellas. Entonces hay que reconocer eso, es muy importante. Perfecto. Se va a cortar ahora el video porque quedan pocos minutos. Terminamos acá y retomamos inmediatamente al mismo link. Ok, ¿Ya? ok, Ya, nos gracias. vemos enseguida. Bueno, continuando con la conversación, Tere, cuéntanos también de cómo pudiste aglutinar esta cantidad de fuentes y que me imagino que no solo fueron testimonios, sino que también revisión de prensa. Cuéntanos al Sí, respecto. de la hemeroteca y bueno, revisar pues revistas así de antaño, por ejemplo, un comentario que me encontré de las hermanitas Jiménez, que son unas chicas que bailaban twist en la década de los 60. México Canta era una revista que pues, reseñaba a los artistas y decía que cómo se atrevían esas mujeres a bailar con esos movimientos antiestéticos y morbosos. O sea, ¿se acuerdan cómo a Elvis le decían Elvis de pelvis, no? También decía, era Sí, prohibido enseñar el ombligo, eso decía Tongolele, que es una bailarina, pues como de danzas exóticas aquí en México y es considerada sí. una de las protagonistas de ese cine de mujeres así, todo terreno, ¿no? Porque cantaban bolero, bailaban y hacían de todo, ¿no? Pero justo había una parte de la sociedad mexicana que estaba completamente en contra de las mujeres que estuvieran en la farándula, ¿no? Cuenta Ela Laboriel del grupo Las Yolis, que hasta sus vecinas le dejaban de hablar. Es que ya saliste en la tele, entonces ya no te hablo, porque ya como que eres una perdida, ¿no? Entonces, Claro. había una connotación de que si eras rockera, si estabas apareciendo en la tele, pues ya eras como de todos, ¿no? Eras como una mujer pública. Entonces, ya no te querían hablar tus amigos, era rudísimo eso, ¿no? Y así pues muchas otras cosas, ¿no? Son 50 años donde justo el hilo conductor les mencionaba, pues son los espacios donde se ha generado el rock en México. Entonces, para darles un ejemplo, cada capítulo lo bauticé como con algún comentario de alguna rockera que me pareció pues adecuado para el momento. Por ejemplo, Sirenas Levan Anclas, que es de 1956 a 1970, son los tratos de revista y salones de baile. Y las chavas que están reseñadas ahí, y bailaba rock and roll, nos anunciaban como The Swinging Señoritas y grabé con instrumento prestado. Entonces, estos son los primeros. Nosotros tenemos un grupo de mujeres tocando instrumentos eléctricos en 1958. Hay una foto donde están tocando, bueno, alternaron con Bill Haley sus cometas, y entonces en la parte de atrás de la foto están los comentarios del baterista de Bill Haley diciéndole que es muy buena baterista a la baterista de las Marillettes. Ellas eran egresadas del conservatorio, pero ¿a qué se enfrentaban? Pues la familia, ¿no? Era como mi hija, en lugar de estar tocando en el Palacio de Bellas Artes, está tocando en los nightclubs, ¿no? Eso es así para mujeres perdidas, ¿no? Claro, las O Watts, sí. estar tocando a Bach, está tocando a Chuck Berry, ¿no? ¿Qué es eso, no? Entonces era muy escandaloso, pero sí, mujeres del conservatorio que se volvieron rockeras, interesantísimo, y después migraron, se fueron, un promotor estadounidense las vio y se las llevó a dar gira a Estados Unidos, llegaron a tocar en Las Vegas, hay reseñas de su trabajo en periódicos
estadounidenses, y conocieron a unos músicos hawaianos y se casaron con esos músicos y después ya con el tiempo hicieron su mariachi hawaiano, porque uno cuando migra siempre migra con su música, ¿no? Entonces es muy Exactamente. interesante la historia de las Mariguettes, y la primera persona en grabar un disco de rock cantado fue Gloria Ríos en 1956. Había también temas originales como La Mecedora de Mario Patrón, pero también había covers de Bill Haley y sus Cometas. Y justo es la primera persona que graba un disco de rock cantado, porque antes Pablo Beltrán Ruiz había grabado Mexican Rock and Roll, pero era nada más una versión instrumental y era como música de las grandes bandas, ¿no? Más ligados al jazz. Para los rock and rolleros, digamos, los chavos menores de 20 años que formaron sus bandas, Gloria Ríos no les significa mucho. Sin embargo, a las Mariguettes la veían y para ellas sí fue un ícono. Entonces, cada generación pues va encontrando en quién reflejarse y en quién apoyarse, ¿no? Porque siempre hubo Exacto. una que se atrevió y entonces, y así fue la academita, ¿no? Y bueno, otras cosas aquí, bueno, los cafés cantantes, las caravanas Corona, los programas juveniles, las tardeadas, las pistas de hielo y los foros estudiantiles. Justo en la década del 68, que aquí hubo una matanza terrible, los chavos se ponían a bailar en las pistas de hielo, pero también está la parte de las comunas, empieza, bueno, el hipismo estaba todo lo que daba, y el hipismo entonces inunda pues diferentes espacios y esferas, y Margarita Bauche, que es como nuestra Joan Baez mexicana, ella escribió un tema donde hablaba de la matanza de Tlatelolco y se fue a presentar justo en la Villa Olímpica, donde estaban todos los hospedados, todos los chavos pues, de las Olimpiadas, ¿no? Imagínense qué atrevimiento, y después tuvo que esconderse porque era perseguida a nivel federal, ¿no? Entonces, Wow. historias de esas, pues hay un chorro, pero ella fue uno de los baluartes y una de las mujeres así más, que hizo una resistencia increíble, ¿no? Entonces, bien importante, por ejemplo, alguien más o menos de su camada, que es este trovador, déjenme acordar, bueno, ahorita les digo el nombre, hubo un cantautor más o menos igual como de 80 años, que él ya se murió, pero le hicieron un homenaje en la Ciudad de México, en el Zócalo, y bueno, todo el mundo participó y eso, ¿no? Y a las mujeres, pues ni siquiera las toman en cuenta, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante, hace 5 años que festejé 30 años de trayectoria en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, la invité. Y entonces cantamos una canción que ella compuso para un marín norteamericano que se iba a la guerra de Vietnam y fue súper poderoso, ¿no? Entonces no dejemos de honrar a la gente que nos abrió camino. Este es finalmente digamos, el núcleo de este libro, ¿no? Honrar a las que nos antecedieron. Exactamente. De hecho, a propósito de los nombres de los capítulos, los tengo acá anotados. El primero, de la primera fase, Sirenas, leven anclas. Me encanta. Es como muy marítimo todo y sentido también con los procesos sociopolíticos históricos que está viviendo México en esa Claro. época. Luego, Sirenas al naufragio, que precisamente es de la época del 71 al 79. Luego tengo acá, Pues la Guerra Fría a todo lo que daba, y por sí, otro lado, México empieza a recibir, eh, digamos, de sus países, tanto de Chile como Argentina, pues empieza a recibir mucha gente que emigró, ¿no? Pero, claro, por ejemplo, Mayita Campos, su familia era chilena, su papá era cineasta, y se viene con toda su familia acá, y luego, pues empieza a ser, fue la segunda mujer en cantar en el Festival de Avándaro, que es como nuestro Festival de Woodstock, ¿no? Tuvimos un claro. Avándaro, que fue el primer concierto masivo, y fue el concierto que, digamos, cerró las puertas para el rock en los 70, porque tanto la izquierda como la derecha, como el Papa, como todos, estaban en contra del festival y en contra de los jóvenes, ¿no? ¿Cómo es posible que se juntaran tantos chavos, y algunos desnudos y algunos fumando marihuana y Claro, compartiendo música? Era así un performance como escándalo. Entonces, disidentes. pero Mayita Campos logra cantar con los Jackie, y pues hizo un precedente, lo mismo que Marisela Durazo del grupo, eh, ay, se me fue Marisela Durazo ahorita te digo, ando un poco, como ando con gripa, ando un poco No te con los datos preocupes. medio lentos, pero del grupo Tequila, Marisela Durazo del grupo Tequila. Entonces, pues imagínense, ha sido, la generación de los 70 fue la generación de la resistencia, tal cual, ¿no? Sí, A pesar de todo, buscaban la manera de tocar, y entonces el hoyo se fue el concierto, digamos, el rock se fue al hoyo funky. El hoyo funky eran espacios clandestinos para los conciertos, así lo bautizó un periodista, el hoyo funky, ¿no? Que eran realmente pues lugares inhóspitos para los conciertos, o sea, no había las condiciones, a veces metían tanta gente que empezaba a llover sudor, imagínense, ¿no? O ponían un templete que se podía caer en cualquier momento y varios de los músicos se caían, o sea, eran unas condiciones así con hilitos, ¿no? El rock con hilitos, ¿no?
Pero claro. pues eso fue la resistencia, ¿no? Hay muchas mujeres tocando y, por ejemplo, Norma Valdés del grupo Cosa Nostra tenía que cargar un látigo para defenderse de los chavos. Entonces, cuenta que cualquier cosa podía pasar de salir de la camioneta a llegar al escenario. Entonces, y como Wow, no había guaridas ni nada, que órale, al latigazos hacia el camino exacto, para defenderse, porque si no, imagínate, era muy rudo, era muy rudo. Pero claro, justo por eso es tan importante contar estas historias para que la gente recuerde que no siempre tuvimos festivales masivos como el Vive Latino, que para llegar a eso hubo mucha resistencia antes, ¿no? O sea, los conciertos masivos luego terminaban en portazo, hasta con Pablo Milanés y Silvio Rodríguez terminaron, o los festivales de blues que hacían en el auditorio, claro, terminaban en trifulcas. Y era donde no, ibas a un concierto y no sabías si te iban a golpear o qué te iba a pasar, ¿no? Hasta que después ya claro. se fue como haciendo más, digamos, hubo una apertura y ya empezó a hacerse como un monopolio también en OCESA, la operadora de centros de espectáculo, pues empezó a ya traer artistas extranjeros y ya como que todo empezó a profesionalizarse, pero antes era como venía un concierto y todos querían ir a ese concierto porque no teníamos nada, entonces el que viniera querías ir, ¿no? Claro. Y así era, ¿No? Y bueno, de hecho ya, es muy lindo el corrido porque vas como desde el auge, o sea, desde el comienzo, la génesis, luego cómo van después disminuyendo también por temas políticos. Luego Sirenas llegan al puerto, no, ese es el último. Sirenas toman el timón, que ese me encanta también, que es la época así como de los conciertos ya más masivos. Y el último, Sirenas llegan a puerto, que es el que más me interpela también por lo generacional, que es lo que llegó a Chile, como Julieta Venegas, Eddie sí, como Guerra, el Natalia hierro. Lafourcade, Ujú, sí. ujú. Entonces, ahora Pero hoy pues día, cuántas historias para que llegaran ellas, ¿no? Cuánta claro, resistencia hubo atrás para que llegaran, ¿no? exacto, Empezando por Margarita Bauche, ¿no? Impresionante y es justo darle su valor. Pero además, ¿sabes qué? Cuando yo empecé digamos, cuando ya estaba casi concluyendo el libro, estaba como de moda el rollo de las Riot Girls, ¿no? Entonces, había como Lady Fest en todos lados, entonces las chavas se organizaban. En los 90 hubo como una efervescencia de muchas bandas, la más conocida, digamos, de nosotros son las ultrasónicas, ¿no? sí, Que con letras muy atrevidas, hablando, por ejemplo, de sexo oral y cosas así, decían, vente en mi boca, ¿no? Por ejemplo, una de sus letras, ¿no? Súper atrevidas en sus letras, y pero fueron como que el grupo más reconocido, pero hubo una efervescencia de grupos, ¿no? Que se formaban y se desformaban, pero lo importante es que ahí estaban ellas resistiendo y tratando de decir, quiero hacer una banda de chicas, ¿no? Porque no era tan común hacer una banda de chicas. Y ahora, bueno, tenemos una diversidad así grandísima, sí, muchas chavas de muchos estilos musicales, en fin. Ahora, por ejemplo, está La Marqueta, que es un festival que organiza Elis Paprika, donde lo que hacen es vender sus productos, las chicas, o sea, con el rollo de que ya ahora no se venden los discos, aunque algunas sí llevan sus LPs, pues venden camisetas, gorros y demás cosas. Y hay showcases, ¿no? Llegan los chavos, las chavas tocan gratis y pues venden su merch, ¿no? Entonces ha sido como una plataforma para que la gente pues conozca las nuevas propuestas. claro. Y además algo interesante que quizás abordes a futuro, no sé, como idea, es también cómo México, y sobre todo la capital, Ciudad de México, se convirtió en la gran polis para intérpretes chilenos y chilenas para consolidarse. Y quien Pues sí, en el más caso de Paz logro ha Tour, por tenido Mon ejemplo, Laferte. el caso de Mon Laferte, ¿no? Sí. Sí, es Y muy fuerte. sí, sí, sí. Y bueno, de hecho yo pertenezco al coro El Palomar y que cantamos juntos con Vivir Quintana en el Zócalo, con Mon Laferte, esta canción Sin Miedo, que pues se volvió viral, ¿no? Mm. Y todo nació porque estábamos juntas en un colectivo que se llama Energía Nuclear, puras mujeres compositoras, cantantes, instrumentistas, como 200 chicas, y entonces un día alguien metió a Mon y ella dijo, oigan, voy a tocar en el Palacio de los Deportes, ¿quién quiere cantar conmigo? Y llegamos como 80 chavas 80 Wow, chicas al ensayo. Y de ahí, bueno, se fue decantando. Después ya en el Zócalo cantamos 40 y ahorita el Palomar lo conformamos 20 chicas, ¿no? Festejamos nuestro tercer aniversario en el Teatro de la Ciudad y estamos por grabar nuestro primer disco. excelente. Me encanta esa fusión de también desde lo musical, desde lo periodístico, sociológico. Me encanta también que haya este tipo de mixtura también en tu trayectoria. Y estaba pensando, ya para ir culminando, Gloria, eh, ¿qué has pensado en escribir algo respecto de alguna mujer o mujeres rockeras en Argentina? Sé que han aparecido libros
la última década, pero algo que sea más Hay como... libros muy, muy buenos, hay libros muy Sí, buenos, incluso después por privado te voy a enviar algunos datos de gente que yo quiero mucho, también mujeres, que sí, son muy, muy, muy talentosas y han hecho investigaciones eh, cronológicas, pero también desde el corazón, de lo que fue es lo que comentaba recién la compañera. Hubo, mira, en casi todas las que estamos hablando, siempre hubo como una especie de disparador de resistencia. En todos casos, vos fíjate que desde la dictadura o desde las matanzas o desde siempre hubo un disparador, un empujón tremendo con todo lo que eso conllevaba, porque hoy día pensar en las agresiones que sufrían las mujeres, como por ejemplo las baby squids, mm, donde estaba Fabiana Cantilo, que supongo que es un nombre que ustedes ya conocen bien, sí, que eh, ¿cómo te iba a decir? Las apadrinó Charly García, nada menos, o las viudas e hijas de rock and roll, y tantísimas mujeres que en su momento lo que recibían, y me refiero, ¿cómo se llaman las pilas? Lo que tienen adentro las pilas, las baterías, baterías, batería, lo que van sí, adentro, las baterías, ok, nosotros le decimos pilas. Pilas eso de da este igual. porte, ok, tiradas a las mujeres porque estaban cantando sobre un escenario. Esas cosas hoy son absolutamente impensadas. O sea, a Mm, nadie se le puede ocurrir. Y eso es gracias al trabajo que se ha hecho, pero también a esa voluntad increíble de siendo más flaquitas, más jovencitas, con menos posibilidad de ir pegando o resistirse al policía que te agarra de los pelos. Lo que han hecho todas estas mujeres ha sido, y en cada uno de estos países que estamos viendo, ¿no? Y en momentos horribles para cada país. Porque no estamos hablando de momentos de bonanza ni de, para ¿no? nada. Estamos hablando de los peores momentos sociales y culturales y políticos, y toda esta gente ha logrado esto, y hoy día hay buena gente, o sea, hay talentos y hay no talentos, ¿ok? Pero, por ejemplo, ahora yo estoy familiarizada, no hay manera que ninguna de nosotros no lo esté, con la música urbana, ¿ok? Esta música nueva que Sí, hay ahora. En estos días, María Becerra fue la primera mujer que llenó el estadio de Vélez Sarsfield. Es un estadio para 50.000 personas. Es decir, nadie había llenado un estadio, una persona sola, me refiero, ¿ok? No una sí. banda ni nada. Una mujer sola. Entonces, ella, María, es una criatura. Para mí, por supuesto, y para todas nosotras también. Para mí también, sí. Ok, digo, esta criatura está logrando esto gracias a todo lo que estamos charlando aquí. Y salvo algunas bueno, cosas que pasan, digamos, pero estamos en épocas de paz, o sea, ¿entendés? No, no tenemos ni dictaduras militares, no tenemos nada de todo eso. Y estas chicas son las hijitas, y mirá a qué nivel han llegado de llenar solas un estadio de fútbol, el estadio mundialista, ¿ok? Sí, Eh, y son las hijas de todo el esfuerzo que han hecho todas estas otras chicas. Vos me preguntabas si iba a escribir un libro. Hay muchos libros escritos. Tal vez yo tome a alguna persona, por supuesto no puedo llegar nunca a la talla de lo que hizo Patricia con Violeta Parra, por el amor de Dios. También otra flor de época, querida, también, ¿eh? Para Violeta Parra. Ok. sí, ¿Ves que estamos hablando más o menos del mismo cosmos? sí, Pero, totalmente. pero realmente yo he entrevistado a casi todas, porque además de escribir libros, yo soy periodista, entonces publico en Claro. diarios, tengo 40 años de programas de radio, he entrevistado a todas. Y lo que han sufrido, lo que hemos sufrido, todas las que estamos aquí en algún punto, igual lo que contaba recién la compañera mexicana, eh, es tremendo. Hoy es impensable. Y si es impensable que alguien venga y te diga, te insulte o te diga alguna cosa loca por ser mujer, es gracias a toda esta gente que realmente desde hace tanto tiempo y contra todos los males de este mundo se animó y lo hizo. Así que, bueno, gracias a las chicas. Sí, Sí, y también a ustedes. Yo les comento también como parte de mi biografía, yo además de ser periodista soy musicóloga y precisamente mi tesis doctoral fue abordar la crítica musical femenina
en la primera mitad del siglo XX, pero en Brasil, o sea, siendo una chilena abordando Brasil. Fueron casi 60 años de periodo que abarqué, y también lo hice como una reivindicación, porque Brasil, siendo prácticamente un continente, no había Sí. ningún trabajo de corte académico, ni siquiera periodístico, sobre quienes habían escrito de música desde fines del siglo XIX hasta el 60, con la emergencia de la bossa nova, por ejemplo. Entonces, también, no es que yo me siente como ustedes, para nada, tengo cero recorrido, pero al hacer ese trabajo, también siento que estoy visibilizando a Claro. mujeres, que estoy tratando de relevarlas, de que por fin no haya hombres que escriban sobre mujeres también, porque es otra perspectiva la que se tiene, y también depende de quién escriba y en qué época nació, si es una época heteropatriarcal, si es mucho más flexible como la de hoy. Entonces también yo me siento muy identificada con los trabajos de ustedes. Eso como desde mi experiencia. Y lo último que quería preguntar, lo último, era Patricia, de que es como modo de pregunta-comentario, que Violeta Parra, todos la conocemos, eh, es prácticamente la madre del folclore chileno, a pesar que teníamos ya de antes otras representantes como Margot Loyola, comadre de Violeta Parra, de hecho, pero es muy fuerte ver cómo trataban a Violeta, no como la tratamos hoy, con conmemoraciones de los 100 años, o festivales de música, o su misma familia interpretando sus temas. Es que yo, por ejemplo, revisé cuando falleció Violeta, y apareció en la sección de policial, así como Crónica Roja, por ejemplo. Me acuerdo de haber visto en el diario La Tercera, en ese momento La Tercera de la Hora, como se suicidó Violeta Parra, y no salió en Crónica, no salió en Cultura y Espectáculos, sino en Policial. Y solo faltó mostrar la foto prácticamente del cadáver. Y me acuerdo que salía todo en Policial, así como se mató a tal hora en la carpa de la reina, eh, Carmen Luisa, su hija, escuchó el disparo de tanto calibre. O sea, era muy como de verdad arrebatado, algo que hoy no tendría cabida. Entonces, ¿qué piensan ustedes de cuando, tanto en México, en Argentina o en Chile, figuras que fueron como que pasaron casi desapercibidas en su época, cuando debería haber habido más cobertura, hoy son íconos, hoy están prácticamente canonizadas? Bueno, piensa que lo que era ella, una mujer campesina en una ciudad de pitucos, por decirlo de una forma muy contrastante, ¿no? Una niña que había salido a los 7, 8 años a recorrer con un canasto en Chillán, en San Carlos, para volver con algunos alimentos para su familia. Una mujer que llegó a los 18 años a pedirle a Nicanor que le diera un espacio, la pusieron en la escuela normal, empezó por cuenta propia a ir al campo, o sea, se dejaba llevar por su energía, pero no tenía ningún soporte para desarrollar lo que ella deseaba hacer, ¿no? Tenía Exacto. una, no sé si tanta claridad como fuerza, energía, pero era un ser extraño. Y yo, uno de los testimonios que no puse a propósito de un comentario que hiciste en Nayibe y también Tere y también Gloria de lo que hay que proteger, era de un universitario que estuvo cerca de ella, pero que decía, ya, y la Violeta decía, ya chiquillos, vamos. Ella creía que se sentía como parte del grupo nuestro, pero mira, se vestía así, 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 haciendo una clara diferenciación. Para mí eso era bastante chocante porque vengo de una región que donde no había inquilinaje y donde somos bastante igualitarios, ¿no? Que es la región de Magallanes, que es muy singular dentro del contexto nacional. Pero en la zona central, en la capital, aún en esos años 50 y tantos, 60, había discriminación. Y ella en un Totalmente. momento, y sale en una película incluso este fragmento de que ella va al Club de la Unión a cantar para la gente que va a un Club de la Unión, y cuando termina de cantar le dicen que pase a la cocina a servirse algo. Sí, sí. Se indigna, Sea, porque ese nivel de ordinariez, de verdad, de poca valorización a quien estaba cantando,
y que Sus luces. lamentablemente, exacto, lamentablemente, después de su muerte, es cuando comienza, además que coincide después con el año 70, con el advenimiento de la Unidad Popular, la nueva canción, y que sus hijos también heredan todo esto, es cuando ya empieza a ser como más canonizada Violeta. Pero en el Pero momento de la sí, performance, nada. pero ella, de pronto, ella acentuaba esa condición de mujer, iba a un matrimonio y se vestía como le daba la gana, con Sí, incluso porque ella ya iba contra el sistema y había aceptado que estaba contra el sistema, ¿no? Ella no trataba de parecerse a los demás, sino de seguir distinguiéndose, incluso acentuando esos aspectos, ¿no? Una mujer extraordinaria. Yo quería citar en estos momentos finales que tal vez uno olvida situaciones como la siguiente. Yo hice un libro Orongo, la historia oculta de Isla de Pascua, y te diría que es notable que es una isla y una cultura donde cuentan su historia con crónicas musicales. Todos sus grandes hechos están expresados a través de canciones, y creo que en Chile no hemos valorado esa dimensión. Supongo que en la época en que se sentían ellos, en la época en que se sentían controlados por el control político naval que había en la isla, eh, a- cantaban entonces sobre esos sucesos, sobre los castigos a que eran sometidos. Luego viene el Manutara, que es el primer avión que llega a la isla y es un episodio tan feliz, y lo cantan, ¿no? Luego se fuga una pareja el día mismo que es casi una ópera, el día mismo del casamiento obligado de dos, se fuga el hombre con su verdadera amante y parte en un bote, que era también una de las fugas al Pacífico, que era la aventura, no volvieron nunca más. Se canta la historia de esta fuga, ¿no? Entonces es una crónica musical, es una historia a través de la música, la que tenían los Rapanui, que creo que sería muy valioso que alguien hoy día la reconstruyera. Yo creo que lo ha hecho de alguna manera algunas personas ya, pero es interesante, ¿no? La música de otra sí. perspectiva. Y las mujeres, más allá de la música, han estado siempre en mi obra. Rosa Llagán, Violeta Parra, Úrsula y Cristina Calderón, ahora Gabriela Mistral y así sucesivamente. No lo hago deliberadamente, les prometo, no lo hago deliberadamente, me fluye. Siempre me ha gustado destacar a las mujeres de carácter fuerte, a las mujeres con personalidad, a las mujeres que han querido hacer de su vida lo que han querido hacer a pesar de todo. Perfecto. Nos quedan unos muy poquitos minutos. No sé si Tere o Sí, Gloria yo nada más quieren quiero dejarles concluir. digamos, mis redes. En Instagram me encuentran como Sirenas07. En Facebook estoy como Tere Estrada, Sirena de las Letras y la Música. En todas las plataformas me encuentran como Tere Estrada para escuchar mi música. Y también estoy en Twitter y TikTok como Tere Estrada MX. Tengo a la venta libros de Sirenas al Ataque en formato PDF. Entonces, igual, o si lo quieren físico, también se los puedo mandar. Pero bueno, tengo los dos formatos. Y también tengo novela, Un blues en la penumbra, que justo habla sobre una rockera mexicana en la década de los 60 y los 70, las cosas que no se podían, digamos, ventilar, y entonces me Claro, construí un personaje para justo poner estas cosas escabrosas que no pongo, le pasó a fulano. Puede ser la historia de todas o la historia de ninguna, pero sí había que exponer que ser mujer en los 70 en la industria del disco era durísimo. sí, así Yo lo es. que quisiera antes de irnos es traer el nombre de dos mujeres que todos creo que conocemos, la poetisa Alfonsina Storni y la cantante Mercedes Sosa. Y Así, me claro. parece que son unas mujeres espléndidas. Bueno, Alfonsina también se suicidó, Sí. pero son dos mujeres espléndidas en momentos tremendos, eh, y que han tenido que luchar muchísimo y han hecho cosas espléndidas, extraordinarias, y que no, yo creo que esos dos nombres tendrían que estar aquí también, ya que estamos con Sí. Libra. Líbranos del mal y tráenos a toda esta buena gente. Exactamente. Muy De bien. verdad, me encantó poder moderar esta conversación, me encantó también la fluidez y que también todas de algún modo podemos converger en nuestros estudios, en nuestros intereses sobre la reivindicación femenina también, desde nuestro trabajo, desde lo que escribimos, desde lo que hacemos a diario. Entonces doy por culminada este panel y por supuesto dejo invitada
digamos, invitados a todos los demás para que puedan continuar con los paneles de Libra. Así que es un Gracias, gran Maggi. abrazo a ustedes, de verdad, un Gracias, placer. Gracias. Quiero gracias. felicitarte a ti, Nayibe, por tu conducción y por tus conocimientos. Muchas gracias. Sí, Muchas aplausos para ti Gracias. también. Abrazos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, gracias. Bueno, Patricia, quisiéramos también brindarte un obsequio, dada tu vasta trayectoria y también por el Premio Nacional de Periodismo que obtuviste este año. Y como regalo de parte de Libra, queremos darte una gift card de 150.000 pesos para cualquier tratamiento que desees en Neocorpos, Salud y Estética Profesional. Es una forma muy humilde que tenemos para poder felicitarte y decir cuán orgullosos estamos de ti. Por Dios, muchas gracias, me sorprendes y siempre cae bien un regalo como ese, por supuesto. Así que sobre todo el cariño que hay detrás de este obsequio. Muchas gracias, Nayibe. De nada, querida Patricia. Bueno, un placer haberte conocido por este medio. Espero que sea luego presencial y gracias por todo, de verdad. Te debemos mucho quienes nos dedicamos a la escritura de música. Pero de mi parte, un reconocimiento para esta magnífica idea que tuvieron y que ha resultado, yo creo que mucho mayor de lo que ustedes mismas se propusieron al principio, porque ha sido realmente una explosión de entusiasmo en muchas mujeres. Una Sí, estupenda idea. Felicitaciones. Me gusta esta gracias. visión solidaria del trabajo femenino. Sí, no, Gracias. excelente. Bueno, Patricia, eso sería un gran abrazo de parte de todo el equipo de Libra y esperamos vernos muy pronto. Gracias. Hasta Chao, pronto. chao.